El coche de una directora ejecutiva millonaria se averió en una solitaria carretera de montaña y fue reparado por un padre soltero que, casualmente, fue su primer amor de hacía 15 años. Antes de continuar, por favor díganos desde qué lugar del mundo nos está sintonizando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El sol de octubre se teñía de naranja sobre las montañas de Carolina del Norte cuando Jenny Cross sintió que su Audi de $60,000 fallaba y se apagaba. El motor tosió una, 2 veces, y luego nada. Silencio absoluto, salvo el silbido del viento entre los pinos. No, 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 aquí no, susurró, agarrando con fuerza el volante mientras el coche se detenía por inercia en el estrecho arcén. Volvió a intentar arrancar el motor. Hacer clic. Nada. Su teléfono mostraba exactamente lo que temía. Sin señal, ni siquiera una barra. Se encontraba a 27 kilómetros de Asheville, en una sinuosa carretera de montaña que había elegido específicamente porque era tranquila, pacífica, lejos de todo, lejos de las reuniones de la junta directiva y las propuestas de adquisición, y del peso sofocante de tener 34 años y tenerlo todo excepto lo único que importaba. Ya habían pasado 3 coches, cada uno reduciendo ligeramente la velocidad, para luego acelerar al ver su ropa de marca y su coche caro. Tal vez pensaron que era una trampa. Quizás simplemente no querían involucrarse. Jenny se quedó de pie junto a su coche, observando otro conjunto de faros que se acercaban en la luz menguante. Esta vez, dio un paso al frente y agitó ambos brazos por encima de su cabeza, desesperada. Ya no queda orgullo. El coche, un Honda CR-V destartalado que había visto tiempos mejores, comenzó a frenar. Dentro del Honda, Julian Hayes estaba perdiendo una discusión con un niño de 9 años. Pero papá, prometiste helado después del entrenamiento. Lo sé, cariño. Esto solo tomará un minuto. Alguien necesita ayuda. ¿Y si es una asesina en serie? Julian miró a su hija por el retrovisor. Flautista. Los asesinos en serie no suelen conducir coches utilitarios. ¿Cómo lo sabes? Tal vez los asesinos en serie ricos sí. A pesar de todo, Julian sonrió. Habían pasado 3 años desde que Loretta se había marchado, y Piper había desarrollado el mismo humor defensivo. No estaba seguro de si aquello era una victoria o un fracaso como padre. Se detuvo a unos 6 metros por delante del coche averiado y apagó el motor. Quédate aquí. Cierra las puertas con llave si tienes miedo. Papá, tengo 9 años, no 5. Las mujeres se apresuraron hacia él incluso antes de que hubiera salido por completo, y Julian captó la mezcla de alivio y vergüenza en su rostro. Ella tendría aproximadamente su edad, quizá menos, y su cabello rubio se había escapado de lo que probablemente había sido una coleta perfecta horas antes. Menos mal que alguien paró, dijo con la respiración entrecortada. Sé que es mucho pedir, pero mi coche se acaba de averiar y no tengo señal en el móvil. Me preguntaba si usted sabría algo sobre coches o si podría usar su teléfono para pedir ayuda. Su voz tembló en las últimas palabras, no de forma dramática, pero lo suficiente como para que Julian lo notara. Ya había escuchado ese temblor en particular en su propia voz. La noche en que Loretta dijo que no podía seguir así. Ser madre la estaba ahogando. Que amaba a Piper, pero el amor no era suficiente. Déjame echar un vistazo, ofreció Julian. No soy mecánico, pero conozco lo básico. ¿En realidad? Eso sería increíble. Muchas gracias. Mientras él caminaba hacia el Audi, ella sintió su mirada fija en él. Intensa, escrutadora, como si intentara memorizar algo. El corazón de Jenny latía con tanta fuerza contra sus costillas que estaba segura de que él podía oírlo. Julian Hayes. Después de 15 años preguntándose qué había sido de él, allí estaba, arrodillado junto a su coche, revisando las conexiones con la misma tranquila competencia que ella recordaba de la universidad. Ahora llevaba el pelo más corto, y algunos mechones plateados incipientes captaban la luz del atardecer. Arrugas alrededor de los ojos que no tenía a los 20. Pero su forma de moverse, la atención meticulosa que prestaba a todo, era exactamente la misma. Él no la recordaba. Ella podía verlo en su rostro cuando él la miraba. Interés cortés, nada más.
Ningún reconocimiento. Por supuesto, no lo recordaba. Solo habían hablado 2 veces en la Universidad de Carolina del Este, y probablemente él ayudó a docenas de personas en aquel entonces. Así era él. Intenta arrancarlo, gritó. Jenny se deslizó en el asiento del conductor, con las manos temblando mientras giraba la llave. El motor giraba débilmente, pero no arrancaba. A través del parabrisas, ella lo observó trabajar, y los recuerdos la inundaron. La primera vez que realmente se fijó en Julian Hayes, 3 chicos borrachos de su residencia universitaria la acorralaron fuera de la biblioteca. Tenía 19 años, llevaba 2 meses en la universidad, estaba aterrorizada, pero intentaba no demostrarlo. Le bloqueaban el paso, hacían comentarios sobre su cuerpo, se acercaban cada vez más. Entonces apareció Julián. Sin agresividad, sin buscar pelea. Simplemente se acercó y dijo: «Oye, Sara, aquí estás. El profesor te busca por ese grupo de estudio». Ella no era Sara. No existía ningún grupo de estudio. Pero los chicos se habían retirado cuando Julian se interpuso entre ellos y ella había escapado a la biblioteca mientras él lidiaba con su ira provocada por la borrachera. Ella intentó darle las gracias al día siguiente, pero él se encogió de hombros y dijo: «Nadie debería tener que lidiar con eso». Y se marchó antes incluso de que pudiera decirle su nombre. La segunda vez fue 2 semanas después. Lluvia torrencial, de esas que convierten las aceras en ríos. Estaba de pie bajo el pequeño alero del edificio de matemáticas, mirando la lluvia, y se dio cuenta de que tenía que llegar a un laboratorio al otro lado del campus, a 2 horas de distancia. Sin paraguas, sin impermeable. Julian pasó trotando, se detuvo y volvió trotando. ¿Estás atascado?, él había preguntado. Está bien. Esperaré. Se supone que va a llover durante 3 horas más. Le había entregado su paraguas, un gran paraguas de golf con el logotipo de la EQ. Tómalo, pero te empaparás. Voy a mi coche. Lo necesitas más. Y él salió corriendo bajo la lluvia antes de que ella pudiera protestar, empapándose en segundos. Ella había conservado ese paraguas. Todavía lo tenía, de hecho, en su apartamento de Charlotte. Después de eso, lo había visto en todas partes. En su clase de economía, siempre en tercera fila, siempre participando en la cafetería del campus, ayudando a los estudiantes más jóvenes con sus tareas, en las fiestas, asegurándose de que las chicas borrachas regresaran a su residencia sanas y salvas. Luego llegó aquella foto en la fiesta de Jake Morrison. Él con el brazo alrededor de sus hombros durante 30 segundos, ambos riendo de algo fuera de cámara, la culminación de un enamoramiento que se había estado gestando durante todo el semestre. Vale, inténtalo de nuevo. Esta vez, el Audi cobró vida con un suave ronroneo. Julian retrocedió cuando la mujer salió del coche. Su rostro había cambiado. El alivio estaba presente, pero también algo más. Ella lo miraba como si viera un fantasma. «Eso es increíble», dijo en voz baja. «Acabas de arreglarlo. Simplemente un borne de batería suelto. Sucede a veces en estas carreteras de montaña». Se limpió las manos en los vaqueros. «Probablemente deberías hacer que un mecánico lo revise correctamente». «Lo haré. Absolutamente». Ahora ella se quedaba mirando fijamente. Mirar fijamente. Una mirada que hizo que Julian se percatara de inmediato de su camisa de trabajo descolorida y de las manchas de hierba en sus vaqueros, producto del entrenamiento de fútbol de Piper. «No tengo palabras para agradecerte. Permítame pagarle por su tiempo». «No hay necesidad. Me alegra haber podido ayudar. Al menos déjame darte mi tarjeta». Metió la mano en su coche y sacó un tarjetero. Plata, cara. Todo en ella gritaba dinero, éxito, una vida vivida en códigos postales muy diferentes a los de él. Metió la mano en su coche. Jenny Cross, directora ejecutiva de Summit Innovations, Charlotte, Carolina del Norte. Director ejecutivo. Claro, eso lo explicaba todo. El coche, la ropa, la forma cautelosa en que se movía, como si estuviera acostumbrada a ser observada. Jenny Cross. Título impresionante. He tenido suerte.
Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esa palabra. ¿Y tú eres? Julian Hayes, arquitecto paisajista, dijo mientras le entregaba su tarjeta. Nada tan impresionante como ser director ejecutivo. Repetía su nombre como si lo estuviera saboreando. Julian Hayes. Algo cruzó fugazmente su rostro. Dolor, reconocimiento, anhelo, todo mezclado. Pero antes de que Julian pudiera asimilarlo, ella ya se estaba recomponiendo. Gracias, Julian. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Parecía una reacción exagerada ante una reparación de coche de 5 minutos, pero Julian simplemente asintió. Ningún problema. Conduce con precaución. Se volvió hacia su Honda, donde Piper lo observaba por la ventana con una curiosidad manifiesta. Jenny lo vio alejarse, lo vio subirse a su destartalado Honda con una niña en el asiento delantero, seguramente una hija, con la misma mirada pensativa. Lo vi alejarse sin mirar atrás. Sus piernas cedieron. Se dejó caer pesadamente sobre la barandilla, presionándose las palmas de las manos contra los ojos. Había venido a Asheville para despejar la mente. A 3 días de la oficina de Charlotte, de la junta directiva presionándola sobre la próxima adquisición, del desfile interminable de hombres con los que sus amigas intentaban emparejarla. Tienes 34 años, Jenny. No puedes esperar eternamente. Pero ella había estado esperando algo que ni siquiera podía nombrar. Un sentimiento que había tenido una vez en la universidad por un chico que le dio su paraguas cuando llovía. Le había perdido la pista a Julian por completo después de que él abandonara los estudios. Nada de redes sociales, nada de LinkedIn, nada. Como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Se había preguntado 1000 veces qué habría sido de él, a dónde lo habría llevado la vida, si alguna vez habría pensado en la chica cuyo nombre ni siquiera sabía que había salvado. Y entonces su coche se averió, y Julian Hayes se detuvo para ayudarla. Y de repente, 15 años se esfumaron en la nada. Tenía una hija. Sin anillo de bodas. Eso sí. Eso no significaba nada. La forma cuidadosa en que volvió a mirar el coche, comprobando que el niño estuviera bien. Fue un buen padre. Lo veía en cada movimiento. La misma protección que había mostrado a una joven asustada de 19 años frente a una biblioteca. Parecía simpática, dijo Piper mientras continuaban hacia el pueblo. Sí, lo hizo, y muy guapa. Julián echó un vistazo por el retrovisor. No me había dado cuenta. Mentiroso. Te diste cuenta enseguida. Pones esa cara rara que pones cuando piensas que alguien es guapo. Yo no pongo cara rara. Tú sí. Es así. Piper frunció el ceño con una expresión exagerada que parecía sacada de una película. Qué raro, Pipe. Entonces, ¿vamos a por helado? Sí, vamos a por helado. Condujeron en un cómodo silencio durante unos minutos, por la carretera de montaña que serpenteaba hacia el pueblo. La mente de Julian volvía una y otra vez a la mujer, Jenny. A la forma en que lo había mirado, a cómo se le había quebrado la voz al decir su nombre. ¿Papá? Sí. ¿Crees que a mamá le importaría si salieras con alguien? La pregunta surgió de repente, como siempre lo hacían las preguntas difíciles de Piper. Julian apretó con fuerza el volante. No lo sé, cariño. ¿Por qué preguntas? La mamá de Megan tiene novio ahora. Dice que es raro, pero también agradable porque la hace reír. Piper hizo una pausa. Ya no te ríes mucho. Las palabras resonaron en el auto. 3 años desde que Loretta se fue a Denver, desde que le explicó a Piper que la quería mucho, pero que no podía ser la madre que Piper merecía porque había priorizado su salud mental sobre la de su familia. Julian no la culpaba. Ya no. Pero la observación de Piper dolió porque era cierta. ¿Cuándo fue la última vez que se había reído de verdad? No las risitas educadas en el trabajo ni el humor forzado cuando los padres de la amiga de Piper charlaban. Risas auténticas, de esas que nacen de lo más profundo. Me río, decía cada semana. Los chistes malos no cuentan. Los chistes de papá cuentan, sin duda. 4 días después, Julian revisaba los planos de un proyecto comercial en el centro cuando Beth, de recepción, llamó a la puerta de su oficina. Julian,
Tienes un paquete. Levantó la vista del ordenador, confundido. ¿Un paquete? Beth se hizo a un lado y entró un repartidor con un arreglo floral que debía de costar más que el presupuesto semanal de Julian para la compra. ¿Rosas? Pero no solo rosas. Flores exóticas que ni siquiera sabía identificar. Arregladas con ojo de artista. Julian Hayes. Ese soy yo. Dejaron el arreglo en su escritorio y se fueron. Toda la oficina se quedó en silencio. Todos se asomaban por encima de los cubículos para mirar. Beth silbó suavemente. Alguien tiene un admirador. Julian encontró la tarjeta entre las flores. La letra era elegante, femenina. Gracias de nuevo por tu amabilidad. Si alguna vez vienes a Charlotte, el café corre por mi cuenta. ¿Quién es Jenny?, preguntó Beth, leyendo por encima de su hombro sin pudor alguno. Solo una persona a la que ayudé a arreglar el coche en la autopista la semana pasada. Y te envió flores que probablemente costaron $300. Beth recogió la tarjeta de presentación que se había caído del arreglo. Dios mío, Julian. Jenny Cross, la mismísima Jenny Cross, CEO de Summit Innovations. Tiene una fortuna de unos $50 millones. ¿La conoces? ¿La conoces? Salió en la portada de Forbes el mes pasado. La mujer que está revolucionando el análisis de datos. Tiene una fortuna de unos $50 millones. Julian se quedó mirando las flores. ¿50 millones? La cifra parecía irreal. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Espero que las flores no sean demasiado caras. Quería darte las gracias como es debido, Jenny. Julian miró el mensaje durante un largo rato. Podía ignorarlo. Debería ignorarlo. ¿Qué tenía en común un padre soltero que compraba en Target con una CEO millonaria? Pero recordaba su rostro, la vulnerabilidad tras la elegancia, el temblor de sus manos. Algo en ella le resultaba tan familiar, aunque no lograba identificar qué era. Son preciosas, pero totalmente innecesarias. Ya me diste las gracias. Su respuesta fue inmediata. Me he dado cuenta de que a la gente rara vez le dan las gracias. Suficiente por amabilidad. ¿Cómo está tu hija? ¿Al final consiguió ese helado? Julian parpadeó. Nunca había mencionado el helado. Pero entonces recordó que Piper lo había comentado desde el coche. Jenny debió de oírla. Al final, después de hacerme sentir culpable por haberte ayudado primero. Lista. Espero no haberte fastidiado mucho la noche. Para nada. Decidió que probablemente no eras un asesino en serie. Así que, bien. Probablemente no. Me siento ofendido. Definitivamente no soy un asesino en serie. Eso es justo lo que diría un asesino en serie. Hubo una pausa. Tienes razón. Mira, sé que esto es atrevido, pero voy a Asheville bastante a menudo por trabajo. ¿Me dejas invitarte a un café? Como agradecimiento, Julian miró su teléfono. Toda la lógica de su cerebro le gritaba que era una mala idea. Mundos diferentes, vidas diferentes. Tenía que pensar en Piper, pero algo lo atraía, una sensación que no podía definir. Un café suena bien. Avísame cuando estés por aquí. Jenny leyó su respuesta 3 veces, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Estaba en su oficina de Charlotte, un espacio enorme con ventanas que daban a la ciudad, y de repente nada de eso importaba. Abrió el cajón de su escritorio y sacó 2 cosas que había guardado durante 15 años. Primero, la foto de la fiesta de Jake Morrison. Descolorida, con los bordes desgastados por el uso. Julian, de 20 años, riéndose de algo fuera de plano, con el brazo casualmente rodeándole los hombros. Ella tenía 19, abrumada por su cercanía, intentando no mostrar lo mucho que significaba ese gesto. Segundo, el paraguas, negro con el logo morado de la EQ, una de las varillas ligeramente doblada por el uso. Nunca lo había usado, no se atrevía, pero lo había conservado en cada mudanza, en cada cambio de vida. La semana después de que él le regalara ese paraguas, por fin se había armado de valor. Iba a agradecérselo como es debido, quizá invitarlo a un café. Pero ese mismo día Julian les había dicho a sus amigos que dejaba la universidad. A su madre le habían diagnosticado ELA.
Necesitaba volver a casa, cuidar de los demás. De ella, ser el hijo que ella necesitaba. Lo había visto salir del aula por última vez. Sus palabras, cuidadosamente ensayadas, se le atragantaron. A la semana siguiente, se había ido. Sin información de contacto, sin presencia en redes sociales, nada. Durante 15 años, se lo había preguntado, había construido su empresa, había amasado su fortuna, pero siempre se había preguntado por el chico que la había salvado de los abusones, que le había dado su paraguas sin pensarlo 2 veces, que la había abrazado en una fiesta y la había hecho sentir, durante 30 segundos, que pertenecía a algún lugar. Y ahora estaba allí, en Asheville, arquitecto paisajista, con una hija, ojos cansados y el mismo instinto de ayudar a desconocidos. Miró el paraguas una última vez y lo guardó. Algunos secretos aún no estaban listos para ser revelados. 2 semanas después, se encontraron en un café del centro. Julian llegó 5 minutos antes y se pasó todo el tiempo dudando de su elección de ropa. Vaqueros y camisa parecían una apuesta segura, pero quizá demasiado informales. Quizá ella esperaba a Julian. Él se giró. Jenny estaba detrás de él y por un segundo se le olvidó cómo respirar. No porque pareciera una SEO millonaria. No lo parecía. Llevaba vaqueros y un suéter gris suave, el pelo suelto, brillando bajo la luz de la tarde. Parecía normal. Guapa, pero normal, y de alguna manera familiar. Algo en sus ojos. Hola, dijo, poniéndose de pie con torpeza. ¿Lo encontraste bien? Google Maps es un milagro de la tecnología moderna. Ella sonrió, pero él captó el nerviosismo que se escondía tras ella. ¿Vamos? Pidieron café para él, té para ella, y encontraron una mesa en la esquina. Por un momento, ninguno habló. Esto es raro, ¿verdad? Esto es raro. Enviar flores por valor de $300 a alguien que te arregló el coche en 5 minutos. Un poco raro. Ella se rió, y el sonido le hizo recordar algo a Julian. En mi defensa, tú también rechazaste el pago. En mi defensa, solo era apretar un tornillo. Un tornillo que yo no podía apretar. De ahí las flores. Entablaron conversación con más facilidad de la que Julian esperaba. Ella le preguntó por su trabajo, y de hecho lo escuchó cuando le explicó las diferentes dificultades del paisajismo residencial frente al comercial. Se rió de sus chistes malos. Le preguntó por Piper. Lo que parecía un interés genuino. 9 años es una edad estupenda. Lo suficientemente mayor para tener conversaciones de verdad. Lo suficientemente joven como para seguir creyendo que sus padres lo saben todo. Piper no ha pensado que yo lo supiera todo desde que tenía 6 años, admitió Julian. Últimamente piensa que soy un idiota que se olvida de cargar el móvil. Te olvidas de cargar el móvil constantemente. La saca de quicio. La semana pasada no pude grabar su gol de fútbol porque se había quedado sin batería. La familiar culpa se instaló en su estómago. Padre del año, sin duda. La expresión de Jenny se suavizó. Viniste. Eso es lo que importa. Pareces tener experiencia en esto. No tengo hijos, pero mi padre nunca se perdía una competición de natación, ni siquiera cuando tenía 3 trabajos. Murió cuando yo estaba en la universidad. Un infarto a los 48. Lo siento. Fue hace mucho tiempo. De hecho, fue justo cuando ella dejó de nadar. ¿Qué? Nada. Solo que fue una época difícil. La muerte de papá, otros cambios. Ya sabes cómo es la universidad. Julian la observó. Había algo que no le pasaba. Dijo, pero no insistió. Todos tenían sus secretos. Cuéntame sobre Piper, dijo ella, cambiando de tema. ¿Cómo es? Entonces Julian le contó sobre la obsesión de Piper con la fotografía, su feroz defensa de los niños que sufrían acoso, sus elaborados planes para convencerlo de tener un perro. También le contó sobre las dificultades. Las tarjetas del Día de la Madre que Piper hacía pero no tenía a quien dárselas. Las preguntas sobre por qué Loretta tuvo que irse, la forma en que a veces se quedaba callada, y él sabía que estaba asimilando algo demasiado grande para una niña de 9 años. Eres un buen padre, dijo Jenny en voz baja. Lo intento. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer.
Cuando se separaron 2 horas después, Jenny dudó. A la misma hora la semana que viene. Julián sabía que debía decir que no. Sabía que esto era complicado y caótico, y que probablemente no llevaba a ninguna parte. Eso me gustaría, dijo en cambio. Se convirtió en su rutina. Todos los martes por la tarde se reunían en el mismo café. Jenny conducía 2 horas desde Charlotte, llegando siempre puntualmente, siempre con esa mezcla de nerviosismo y emoción. Para su cuarto encuentro, Julián ya había dejado de cuestionarlo. Para su sexto hijo, él trajo a Piper. Piper, esta es mi amiga Jenny. Jenny, ella es Piper. Piper estudió a Jenny con esos 2 ojos inteligentes. Eres la señora de los coches. Ese soy yo. La mujer cuyo coche salvó heroicamente tu padre. Simplemente aprieta algo. Siempre está arreglando cosas. Piper hizo una pausa. Me enviaste unas flores preciosas. Demasiado agradable. Mamá dice, Loretta, quiero decir, ella dice que cuando alguien hace algo demasiado amable, normalmente quiere algo a cambio. Julián sintió que le ardía la cara. Piper, está bien, dijo Jenny con calma. En realidad es un buen consejo, pero a veces la gente hace cosas buenas simplemente porque quiere. Sin segundas intenciones. Piper lo consideró. ¿Tienes hijos? No. ¿Quieres tener hijos? ¿Piper? Eso es lo que me gustaría hacer algún día con la persona adecuada. Mi padre es soltero. Julián deseaba que el suelo se abriera y lo tragara entero. De acuerdo, Pipe. Ya basta de interrogatorios por hoy. Pero Jenny se reía. Me estoy riendo mucho. Es bueno saberlo. A los 3 meses de sus reuniones de los martes, todo cambió. Estaban paseando por los jardines botánicos, el lugar favorito de Julián en Asheville. Finalmente se sintió lo suficientemente cómodo como para sugerir otro lugar que no fuera la cafetería. Piper iba delante de ellos, sacando fotos con la costosa cámara de Jenny, que ésta le había entregado con tanta naturalidad como si no valiera más que el sueldo mensual de Julián. Tiene buen ojo, dijo Jenny, observando a Piper encuadrar una toma de luz a través de las hojas. Eso lo ha heredado de su madre. Loretta siempre fue la más artística. Era la primera vez que mencionaba a su exmujer por su nombre sin el habitual matiz de dolor. ¿Te importa si te pregunto qué pasó? Jenny dijo con cautela. Julián se quedó callado un momento, observando a su hija explorar. Lo intentó. Durante 6 años, lo intentó de verdad. Pero ser madre la estaba matando. No de forma dramática, sino lentamente, como ahogarse en centímetros de agua. El día que se marchó, dijo que quería mucho a Piper. Pero ese amor no fue suficiente. Necesitaba salvarse a sí misma antes de destruirnos a todos. Eso debió ser devastador. Así fue, pero Julián también hizo una pausa. También fue un alivio dejar de fingir. Ahora está mejor en Denver. Está en terapia y tiene un trabajo que le encanta. Ella le envía postales a Piper. Y Piper está enfadada, dolida, confundida, pero también bien, en general. Los niños son resilients. Él miró a Jenny. ¿Qué pasa contigo? ¿Alguna vez te has casado? Estuve comprometida una vez con un banquero de inversiones encantador que parecía perfecto en teoría. Ella sonrió radiante. Lo cancelé 3 semanas antes de la boda. ¿Qué pasó? Me di cuenta de que me casaba con él porque era lo que se suponía que debía hacer, pero no lo amaba. No por la forma en que se quedó callada. ¿Cómo qué? Jenny se detuvo y se giró para mirarlo. ¿Puedo contarte algo? Algo que probablemente sonará completamente descabellado. Julián sintió que el aire cambiaba entre ellos. Bueno. Sacó su teléfono, desplazó la pantalla un momento y luego se lo entregó. ¿Te acuerdas de esto? La foto en la pantalla era antigua y estaba ligeramente pixelada. Un grupo de estudiantes universitarios en lo que parecía ser una fiesta en una casa. En el centro, un joven con el brazo alrededor de los hombros de una joven, ambos riendo de algo fuera de cámara. Julián se quedó mirando la foto. El hombre me resultaba familiar. ¿Pero soy yo? Miró más de cerca. Ese soy yo en la ECU. Él la estudió. Cabello largo y rubio, ojos brillantes, una sonrisa que era a la vez segura y tímida.
Algo le removió la memoria. Esos ojos. ¿Soy yo? Hace 15 años, el 3 de noviembre para ser exactos. Una fiesta en el apartamento de Jake Morrison, fuera del campus. Los recuerdos volvieron a inundar la mente. Jake Morrison, el partido. Y antes de eso, oh, Dios mío, tú eres la chica de la biblioteca. Aquella a la que esos tipos estaban acosando. Los ojos de Jenny se llenaron de lágrimas. ¿Recuerdas que te llamé Sara? Fingí conocerte para que te dejaran en paz. Surgieron más recuerdos. Y el paraguas, la tormenta. Te quedaste atrapado fuera del edificio de matemáticas. Me diste tu paraguas y saliste corriendo bajo la lluvia. Ni siquiera sabía tu nombre. Intenté decírtelo, intenté agradecerte como es debido, pero siempre estabas corriendo a clase o al trabajo, y yo era demasiado tímido para ir tras de ti. Jenny se secó los ojos. Esa foto se tomó 2 semanas antes de que abandonaras los estudios. Finalmente reuní el valor suficiente para hablar contigo de verdad, para contarte lo mucho que significaron esos momentos. Pero entonces mi madre enfermó y tú te fuiste. Sin dirección de reenvío, sin redes sociales, nada. Te busqué durante años, Julian. No lo digo de forma rara, solo tengo curiosidad. Me pregunto qué habrá sido del chico que me salvó sin siquiera saber mi nombre. Julian sintió como si el suelo se hubiera inclinado. Me has recordado durante 15 años. Me mostraste amabilidad cuando más la necesitaba, 2 veces, sin esperar nada a cambio, sin siquiera quedarte para recibir un agradecimiento. Sacó algo de su bolso, un trozo de papel doblado, y se lo entregó con manos temblorosas. Era una copia impresa de un borrador de correo electrónico fechado 3 semanas después de que él dejara EQ. Querido Julian, sé que no me conoces. No realmente, pero me salvaste 2 veces este semestre y nunca tuve la oportunidad de darte las gracias. Espero que tu mamá se mejore. Espero que la vida te trate bien. Espero algún día poder devolver el favor. La chica a la que llamaba Sara. Nunca lo envié. Jenny dijo, no tenía tu correo, pero lo guardé. Lo reescribí cientos de veces a lo largo de los años. Y cuando tu coche se averió, fue pura coincidencia. Vine a Asheville para despejarme. Llevaba 3 días conduciendo por estas carreteras de montaña intentando escapar de la presión de mi vida. Entonces mi coche se averió y paraste tú, y no podía creer que fueras tú. Ella reía entre lágrimas. 15 años después, seguía siendo la misma persona, ayudando a desconocidos. Julian miró a esa mujer, brillante, exitosa, hermosa, que había guardado el recuerdo de 2 pequeños gestos de amabilidad durante 15 años, que había pasado 3 meses conociéndolo sin revelarle nada de esto. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Y si pensaras que estoy loca? ¿Y si todo esto fuera solo una patética fantasía? ¿Y si tu verdadero yo no se pareciera en nada a la persona que me he imaginado? Ella le sostuvo la mirada. Pero no lo eres. Eres exactamente igual. Más amable, incluso. Tu forma de ser con Piper. Tu forma de ver el mundo. Julián, no tienes idea de lo especial que eres. Julian pensó en los últimos 3 meses, en las conversaciones fáciles, en cómo ella se había integrado en su vida y en la de Piper, en cómo el martes había sido el día que más esperaba, en la sensación familiar que había tenido desde aquel primer café. Ahora comprendía el porqué. Probablemente debería asustarme esto, dijo finalmente. ¿Eres? No. Supongo que me siento honrado de que recordaras que esos pequeños momentos significaban algo. Significaban todo. Le demostraste a una joven asustada de 19 años que todavía hay gente buena en el mundo. Papá, señorita Jenny, Piper regresó corriendo con la cámara. Tomé la foto más increíble de una mariposa. Tienes que verlo. Ella les enseñó la foto. Una monarca, con las alas extendidas, captada por una luz perfecta. Eso es precioso, Pipe, dijo Julian. ¿Podemos imprimirlo? Quiero colgarlo en mi pared. Por supuesto, dijo Jenny. Si quieres, puedo imprimirlo profesionalmente. ¿En realidad? Piper abrió mucho los ojos. ¿Entonces ustedes 2 están saliendo ahora? Julian se atragantó con el aire. Piper, porque Megan dice,
Cuando los adultos salen a caminar y a cuidar jardines y se miran como ustedes se miran, eso significa que están saliendo. Jenny se arrodilló a la altura de Piper. ¿Qué te parecería si tu padre y yo fuéramos novios? Piper se lo tomó muy en serio. ¿Estarías más presente si quisieras que lo estuviera? ¿Todavía me dejarías usar tu cámara? Absolutamente. ¿Intentarías ser mi madre? La pregunta quedó suspendida en el aire. Julian vio cómo Hannah elegía cuidadosamente sus palabras. No, tú tienes una mamá. Simplemente intentaría ser tu amigo. Quizás seas un muy buen amigo si me lo permitieras. Piper asintió lentamente. Creo que eso estaría bien. Hizo una pausa. Además, papá sonríe más cuando estás cerca. Tras esa declaración, volvió a salir corriendo. De la boca de los niños, dijo Jenny en voz baja. No se equivoca, admitió Julian respecto a la sonrisa. ¿Y ahora qué? Julian le tomó la mano. Ahora creamos nuevos recuerdos. Mejor que las fotos antiguas y los paraguas perdidos. Aunque soy un director ejecutivo un tanto obsesivo que conservó tu foto durante 15 años. Aunque soy padre soltero y ni siquiera recordaba tu nombre. Me llamaste Sara. Ella se rió. Entré en pánico. Fue el primer nombre que se me ocurrió. Allí permanecieron, con las manos entrelazadas, 15 años de separación disolviéndose bajo la luz de la tarde. Probablemente sea una idea terrible, dijo Jenny. Lo peor, coincidió Julian. ¿Quieres hacerlo de todos modos? Absolutamente. 6 meses después, Julian estaba en su cocina preparando panqueques para el sábado por la mañana mientras Piper y Jenny estaban sentadas a la mesa, con las cabezas inclinadas juntas sobre la computadora portátil de Jenny. Mira si ajustas la exposición aquí, decía Jenny, mostrándole algo a Piper en el programa de edición de fotos. Oh, eso es mucho mejor. Piper dio un brinco en su asiento. ¿Podemos hacer la del jardín de mariposas la próxima vez? Julian sonrió mientras volteaba un panqueque. 6 meses en los que Jenny conducía desde Charlotte todos los fines de semana. 6 meses de cafés de martes que se convierten en cenas de viernes que se convierten en mañanas de sábado como esta. 6 meses viendo florecer a su hija bajo la tranquila atención de Jenny. Su teléfono vibró sobre el mostrador. Papá, aviso de batería. Papá, se te está apagando el móvil otra vez, dijo Piper sin levantar la vista. Julian, eres un caso perdido, dijo Jenny riendo, pero ya estaba sacando un cargador de su bolso. En mi defensa, no tienes defensa, dijeron Jenny y Piper al unísono, y luego rieron. Julian los observaba, a esas dos personas que se habían convertido en su mundo. Pensó en la joven Jenny, demasiado tímida para perseguirlo y darle las gracias. Sobre la adolescente que conservó un paraguas y una foto durante 15 años. Sobre la mujer que conducía 2 horas cada semana solo para tomar un café con él. Hola, Jenny. Ella alzó la vista. Sí, todavía conservo algo tuyo. ¿Qué quieres decir? Julián se dirigió al armario del pasillo y sacó una caja vieja del estante superior. Dentro, entre libros de texto universitarios y papeles viejos, había un paraguas morado de la EQ, cuidadosamente conservado. ¿Lo conservaste? Jenny jadeó. Lo encontré cuando estaba empacando para irme de la escuela. Siempre me pregunté a quién se lo prestaría. Pensé que si lo guardaba, tal vez algún día me encontrarían y me lo pedirían de vuelta. Jenny se puso de pie, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Julen Ayes, ¿estás diciendo que tú también guardaste mi paraguas durante 15 años? Técnicamente, fue mi paraguas el que te di. Cuestión de semántica. Ustedes dos son raros, anunció Piper. Pero sonreía. Julian acercó a Jenny. Quizás solo somos 2 personas que ya sabíamos entonces que algunas cosas vale la pena conservar. Aunque no supiéramos por qué, asintió Jenny. Aunque nos haya llevado 15 años descubrirlo. Más tarde esa noche, después de que Piper se acostara, se sentaron en el porche, con el viejo paraguas entre ellos como un puente a través del tiempo. Tengo algo que contarte, dijo Jenny. Voy a abrir una oficina en Asheville. Me mudo aquí. Julián se giró para mirarla fijamente. ¿Qué? Estoy harto de conducir 2 horas para tomar un café.
Estoy harta de perderme los partidos de fútbol de Piper. Estoy cansada de fingir que mi vida está en Charlotte cuando mi corazón está aquí. Jenny, he pasado 15 años esperando a que mi vida realmente comience. Se acabó la espera. Julian la besó, y luego la besó de verdad, disolviendo entre ellos 15 años de oportunidades perdidas. Un año después, Julian se encontraba en el jardín botánico, en el mismo lugar donde Jenny le había mostrado la foto. Piper estaba de pie junto a él, sosteniendo una pequeña caja con un anillo y prácticamente vibrando de emoción. «Ella viene». Piper susurró gritando. «Papá, ya viene. La veo». «Pipe, cálmate». «No puedo calmarme. Esto es lo más emocionante del mundo». Jenny se acercó, riéndose de algo en su teléfono, sin saber lo que le esperaba. Llevaba vaqueros y el mismo jersey gris de su primera cita para tomar café. Julián se lo había pedido, aunque no quiso decir por qué. «Siento llegar tarde», dijo, besando la mejilla de Julian. La conferencia telefónica se prolongó más de lo previsto. «¿Y por qué me miráis así los dos?» «Señorita Jenny», dijo Piper formalmente. «Mi papá tiene algo que preguntarte». Julian se arrodilló y Jenny se llevó las manos a la boca. «Jenny Cross», comenzó. «Hace 15 años te regalé un paraguas sin saber tu nombre. Hoy quiero entregarte mi nombre, mi vida, todo lo que soy. Julián, esperaste 15 años para decir hola. Espero que no tengas que esperar nada para decir que sí». Abrió la caja del anillo. Sencillo, elegante, perfecto, igual que el momento que los unió. «Sí», susurró Jenny, y luego más alto. «Sí, por supuesto. Sí». Mientras Julian le ponía el anillo en el dedo, Piper los abrazó a ambos. «Vamos a ser una familia, una verdadera familia». «Ya lo éramos», dijo Jenny, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Desde el momento en que tu padre se detuvo a ayudar a un desconocido en la carretera». La boda fue pequeña, perfecta en el jardín botánico, por supuesto, con Piper como la niña de las flores más entusiasta del mundo. Beth, de la oficina de Julian, lloró. Los amigos directores ejecutivos de Jenny parecían desconcertados pero felices. Incluso Loretta envió una tarjeta con sinceras felicitaciones. Durante la recepción, Jenny sacó 2 cosas, la vieja foto de la fiesta de la universidad y el paraguas de la ECU. «Nuestro algo viejo», dijo. «Y nuestro algo nuevo». Jenny puso su mano sobre su vientre. «Dale 7 meses». Los ojos de Julian se abrieron de par en par. «¿Te sorprende?» Piper, que había estado escuchando a escondidas, gritó de alegría. «Voy a ser hermana mayor». «La mejor hermana mayor», confirmó Janet. Esa noche, mientras bailaban bajo las luces con Piper entre ellos, Julian pensó en el tiempo, en las oportunidades perdidas y encontradas, en un chico que regaló un paraguas y una chica que lo conservó. En cómo los momentos más importantes de tu vida pueden parecer insignificantes cuando están sucediendo. «Gracias», susurró. La oreja de Jenny. «¿Por qué?» «Por esperar, por recordar, por tener el valor de parar mi coche». «Gracias», susurró ella. «Por parar entonces y ahora». «Siempre», prometió él. «Siempre pararé por ti». 7 meses después, cuando nació su hijo, lo llamaron Sam. «¿Por qué Sam?», preguntó Piper, sosteniendo a su hermanito por primera vez. «Es la abreviatura de samaritano. Como alguien que se detiene a ayudar». «Como papá», dijo Piper con orgullo. «Exactamente como papá», asintió Jenny, observando a Julian acunar a su hijo con la misma delicadeza con la que había ayudado a un desconocido en una carretera de montaña. Algunas historias de amor comienzan con fuegos artificiales. Otras, con un paraguas bajo la lluvia, una foto en una fiesta, una avería en una carretera de montaña. Comienzan con pequeños gestos de bondad que resuenan en el tiempo, esperando el momento perfecto para florecer en algo hermoso. La historia de Julian y Jenny tardó 15 años en comenzar de verdad. Pero valió la pena cada segundo de espera, cada kilómetro de incertidumbre, cada instante de esperanza de que, en algún lugar, la bondad encontrara su camino. De vuelta a casa. Porque las mejores historias de amor no tratan solo de enamorarse.
Tratan de dos personas que eligen detenerse una y otra vez, sin importar lo largo que sea el camino ni cuántos años hayan pasado. A veces salvas a alguien sin saberlo. Y a veces, si tienes mucha suerte, esa persona pasa 15 años esperando la oportunidad de salvarte a ti también. Si esta historia te conmovió, si crees en las segundas oportunidades y en el amor paciente, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que las mejores cosas de la vida valen la pena la espera. Gracias por acompañarnos en Everbell Stories, donde cada final es solo un nuevo comienzo a punto de descubrirse.